no se pone de pie esta tarde, vamos a leer la palabra del Señor. Dígalo conmigo, Jesús inolvidable. Una vez más, Jesús inolvidable. Hermoso, todo este mes de diciembre estaremos hablando de Jesucristo. Un evento interesante que el mundo celebra, e incluso los ateos estudian la Biblia. Muchos ateos dentro de las universidades están estudiando Biblia. Y se pregunta uno y dice, bueno, ¿qué está haciendo un ateo en la universidad estudiando Biblia? Bueno, estudian Biblia desde el punto de vista histórico, no desde el punto de vista salvístico, ni tampoco desde el punto de vista de Jesucristo el Redentor. Estudian Biblia desde un punto de vista histórico. Muchos de ellos son ateos, pero también hacen grandes descubrimientos, la arqueología, por ejemplo. Pero ¿por qué nosotros estamos hoy en la casa del Señor? ¿Por qué recordamos a Jesucristo? ¿Por qué entendemos que Jesucristo cambió la historia no simplemente en el sentido teórico? Dígalo conmigo, no simplemente en el sentido teórico, pero en el sentido práctico. Jesucristo partió la historia en dos y aquel monje dominico hizo aquella partitura y nos dio a nosotros un calendario a partir de la muerte de Jesucristo hasta hoy, que es el calendario que utilizamos. ¿Ok? Entonces, a partir de Jesucristo la historia se divide, las cosas cambian. El mundo toma una distinción distinta y cada vez que se acerca diciembre se prenden las luces de colores en las casas de la humanidad. ¿Amén? ¿A cuánto les gusta ir por la calle con su carro y mirar las casas adornadas? A mi esposa le fascina ver las casas adornadas. Sueña tener una casa adornada con todas esas cosas también. ¿Ok? Y le digo yo, algún día, si no se le damos en esta tierra, se la dará el Señor en la otra. Pero bueno, Jesús inolvidable. Jesús inolvidable. Primera Marcos capítulo 1, verso 1. Si usted quiere esta tarde tomar notas, vamos a estar dando una semblanza del libro completo de Marcos. Marcos hace una presentación de Jesucristo en muchos aspectos importantes de este gran hombre, personaje histórico, hijo de Dios, Salvador, Mesías, profeta, maestro, sanador. Todas las cosas juntas en un solo personaje llamado Jesucristo. Dice Marcos capítulo 1, verso 1. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta. Señor, te damos gracias este día por tu amor, por tu paz, por tu bendición, por tu misericordia, por la bondad que has tenido con cada uno de nosotros, no importando muchas veces nuestras debilidades y flaquezas. Te agradecemos tu bendición. Agradecemos este momento particular en el cual podemos venir a tu casa, escuchar tu palabra y ser edificados por esta verdad profunda de tu palabra que emerge con vida y que nos puede llevar a entender este Jesús tan impresionante, Salvador, profeta, Mesías, sanador, proveedor, consolador, que vino al mundo para darnos salvación, que vino al mundo para enseñarnos a vivir, que vino al mundo para enseñarnos a servir, que vino al mundo para decirnos que en la humildad hay una gran ganancia, aunque muchas veces nuestro mundo es gobernado por la impotencia, o más bien por la imponencia, por la tiranía, por la mano dura que quiere subyugar al prójimo. Jesucristo, tú nos enseñaste a vivir en humildad. Bendito sea tu nombre. Una vez más, en lo largo y ancho del continente, del país, del mundo entero, incluso cerca de nuestras casas o nuestras casas mismas, se prende una luz de colores en honor a ti. Se menciona y se dice y se recuerda aquellas bellas palabras que la palabra tuya nos enseña y dice paz y buena voluntad para los hombres. Jesucristo, gracias a ti, hoy tenemos una maravillosa historia que contar. Gracias a que tú naces en nuestro mundo, en aquel humilde pesebre, hoy tenemos una historia fantástica que contar. Hoy tenemos una esperanza que podemos abrigar en el corazón. Hoy tenemos una profecía que revela el futuro. Hoy tenemos una voz que sana al enfermo. Hoy tenemos una parábola que ilustra nuestro pensamiento. A ti, una vez más,
hoy y siempre, por lo que eres tú, mi Rey, mi Señor, mi dueño, mi todo. A ti, una vez más, la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Leer la historia de Jesús a muchos les causa dudas, a otros les causa curiosidad, a otros les causa creencia, a otros les causa escepticismo, a otros les causa fe, a otros les causa risa, a otros les causa agrado, a otros les causa desagrado. Observar el personaje de Jesucristo desde el punto de vista histórico es un asunto importante. Requiere miles de horas de estudio. Requiere poder caminar las calles que caminó. Requiere aprender sus palabras. Requiere entender su lenguaje. Requiere sentir su poder en el alma. Requiere saber que sana y que salva. Requiere entender que es el único hombre capaz de perdonar pecados y capaz de llevarnos a la gloria. Sin duda que para quienes vivieron un momento con Jesús, a partir de ese instante sus vidas cambiarían para siempre. Dilo conmigo, sin duda alguna, que para quienes vivieron un momento con Jesús, a partir de ese instante, sus vidas cambiaron para siempre. Es también nuestra historia. En el momento en el que nos encontramos con Jesús, nuestra vida toma una ruta diferente. Amén. Aprendimos a hablar diferente. Aprendimos a ver diferente. Aprendimos a resolver problemas de manera distinta. Aprendimos a amar. Aprendimos a ser desinteresados. Y poco a poco, dígalo conmigo, y poco a poco estamos aprendiendo a servir. Una vez más, y poco a poco estamos aprendiendo a servir. La famosa frase aquella, el que no sirve, no sirve. Posiblemente, querido, una de las cosas más impresionantes en nuestra vida debería de serlo. Dígalo conmigo, debería de serlo. Es habernos encontrado con Jesús. Para muchos de nosotros, si le preguntáramos a una enamorada, por ejemplo, ¿cuál es el momento más importante de tu vida? Oh, cuando conocí a Panchito. Si le preguntáramos al moribundo cuál es la mejor idea, la mejor historia de tu vida, sería aquel momento cuando en casa mi madre me abrazaba con cariño y con amor. Pero si le preguntáramos al salvado cuál es el mejor momento de tu vida, mencionaría y diría: el mejor momento de mi vida es aquel que por primera vez me encontré con mi Salvador. Aquel momento en el que cuando me encontré con Él lloré, me emocioné, saqué algo que había dentro y abandoné una carga que estaba en mi cuerpo que nunca había podido dejar. Posiblemente diría alguien: ¿sabes qué? Sentí algo que no sé cómo expresarlo, pero al fin y al cabo terminé en el altar llorando sin saber cuándo llegué ahí. Son historias de aquellos que se encontraron con Jesús. El modo de ver al hijo del carpintero era cambiado por la experiencia de conocer al Hijo de Dios. Si bien es cierto que su nacimiento en el pesebre nos estremece, nos enternece, también es cierto que su muerte en la cruz nos estremece. Si bien es cierto que su nacimiento en el pesebre nos enternece, también es cierto que su muerte en la cruz nos estremece. Pero su vida fue un ejemplo en todos los sentidos de la vida humana. Realizó el bien porque era parte de su carácter. Dijo la verdad porque eso es lo que es Él. Sanó al enfermo porque podía sanar toda enfermedad. Enseñó al mundo porque su deseo es que entendamos cuál es su propósito. Y por último, vivió de manera ejemplar, a tal grado que no había hombre sobre la tierra que haya igualado su ejemplo impecable. Por eso, al pensar en Jesucristo, nuestro corazón debe arrodillarse ante su persona. Nuestra alma debe sincerarse y nuestro espíritu puede vivir intensamente en la verdad. Te lo voy a repetir una vez más. Y quisiera, por favor, que entendieras esta gran verdad de la Biblia.
esta gran verdad de conocer a Cristo, esta gran verdad que debe de cambiar nuestra vida profundamente. Querido, si usted es la misma persona desde antes de llegar a Jesucristo y después de haber llegado a Jesucristo, hay un problema, usted no ha sido salvo todavía. Si usted sigue siendo la misma persona, todavía Dios no ha llegado a su corazón. Es muy posible que usted tenga una religión, pero todavía no tiene un cambio de vida. Al pensar en Jesucristo, nuestro corazón debe arrodillarse ante su persona. Nuestra alma debe sincerarse y nuestro espíritu puede vivir intensamente en la verdad. Por eso y por mucho más es que Jesucristo es inolvidable. El libro de Marcos nos presenta 24 milagros de Jesús en el libro de Marcos. Dejó una profunda huella en las gentes de su tiempo. Marcaría las vidas de muchos al haberlos liberado de sus dolencias o de sus males o de sus tormentos. No es fácil que aquel que había sido liberado de una legión de demonios olvidara a su benefactor. Aquel que lo había llevado de ser un personaje temible porque vivía en los sepulcros a convertirse en un ejemplo del gran poder de Jesucristo. Era por demás difícil tratar de olvidar algo tan significativo en la vida. Estoy seguro que aquel hombre endemoniado no simplemente causaba una impresión grande al mirar, que cuando la gente lo miraba, sentía miedo, sentía pánico. Era como cuando aquellas personas observan a alguna persona que tiene algún demonio, dicen: yo mejor me voy de aquí, no tiene nada que ver conmigo. Por supuesto, cuando miraban a aquel endemoniado gadareno, causaba un problema en la mente, causaba un problema en la persona. Todos estos que recibieron sus milagros llevarían en sus cuerpos la marca de aquel que era y que es el Hijo de Dios. Para todos aquellos que tuvieron la oportunidad de experimentar lo que nunca antes les había parecido posible, llevarían a su tumba el testimonio vivido de que el poder de Dios y de Jesucristo es sumamente impresionable, impresionablemente grande y capaz de sanar desde la más insignificante enfermedad hasta la más complicada de ellas. Sin duda alguna que la cicatriz de la sanidad que Jesucristo efectuó en las personas no pudo verse porque fue un acto divino. Muchas gracias, mi hermano. Lo cierto es que su corazón, su mente y su alma jamás olvidarían a quien les había regalado el honor de un milagro. Dígalo conmigo. Dejó una profunda huella en las gentes de su tiempo. Marcaría las vidas de muchos al haberlos liberado de sus dolencias o de sus tormentos. Pero lo cierto que su corazón, su mente y su alma jamás olvidarían a quien les había regalado el honor de un milagro. Se dice que en las calles de Manhattan, de manera misteriosa, alguien, un personaje que no han reconocido hasta hoy, cuando llega el tiempo de la Navidad, en algún buzón de alguna de las casas caritativas, llega y deposita una moneda de oro. Y aquella moneda de oro sirve para aquellos que están en necesidad. Hoy se publicita y se dice que tal vez la misma personaje había regalado billetes de $100 para los damnificados del huracán que decían: Feliz Navidad. ¿Por qué hay algo que sucede tan significativo? De seguramente usted jamás olvidaría el favor recibido cuando Dios ha hecho un milagro en su alma. ¿Sabe una cosa, querido? Usted puede olvidar el día de su cumpleaños. Pues, es más, posiblemente hay algunos que ni siquiera celebran su cumpleaños. ¿De qué importa? Nunca nací. Da lo mismo. Sí, da lo mismo. Pero cada vez que cumples un año más, es un año menos que tienes. Entonces, velos contando, querido. Porque tarde que temprano, cuando el momento de llegar se te acabe, cuando el tiempo se te acabe, habrás dicho: caray, ni siquiera uno celebre.
Y posiblemente te pasaría lo que aquella mujer de la vida galante, en otras palabras, prostituta. Trabajaba en un bar. Y en cierta ocasión este hombre, pastor, predicador, a las 2 de la madrugada llegó a este restaurante y pidió una hamburguesa para cenar. Y aquella mujer llegó y se sentó. Y cuando esta mujer estaba sentada platicando con la otra, le decía: qué triste estoy. Y le pregunta a la otra: ¿por qué? Dice: porque la próxima semana es mi cumpleaños y ni siquiera mi madre se acuerda que nací. A la semana siguiente el mismo predicador ordenó llevarle un pastel a esa mujer. Y cuando llegó y apareció otra vez ahí, le entregaron el pastel. Y le dijeron: ¿y este pastel qué significa? Y le dijeron: este pastel es para que celebres el día de tu cumpleaños. Aquella mujer, quebrada en llanto, dijo: jamás en mi vida alguien se había tomado la molestia de recordar que hoy era mi cumpleaños. Dios hizo algo contigo que jamás debes olvidar, querido. Te libró de ahí, de tu camino perverso, de tu camino de maldad, de tu camino peligroso, y te puso en el camino de su paz. Por eso Jesucristo es inolvidable. Sus milagros, 5 de sus milagros tuvieron que ver con el mundo de los espíritus. Tuvieron que ver con los endemoniados, con haber sacado los demonios de aquellas personas que eran dominadas por el espíritu inmundo. 12 de sus milagros tuvieron que ver con la enfermedad. 12 veces sanó la enfermedad, sanó la mano seca, sanó al leproso, sanó la vista, sanó la fiebre, sanó cualquier enfermedad que era puesta frente a él. ¿Sabes una cosa? Nosotros todavía a veces dudamos de que él lo puede hacer. Amén. 7 de sus milagros fueron sobre la naturaleza. Jesucristo, el poder de Jesucristo no se limita simple y sencillamente a quitarte una gripa. Eso lo puede hacer la aspirina. Eso lo puede hacer el medicamento. Eso lo puede hacer posiblemente algún remedio. Pero una sanidad genuina son como aquellas que Jesucristo hace en el momento que tú no tienes ya manera de hacer algo. 5 de sus milagros tuvieron que ver con el mundo de los espíritus. 12 de sus milagros fueron sobre la enfermedad y 7 de sus milagros fueron sobre la naturaleza. Es evidente que el poder de Jesucristo sobre la enfermedad, la naturaleza y los espíritus rebasa las expectativas humanas, llevándolas hasta el terreno de ser Dios. ¿Qué se necesitaría tener para poder realizar una sanidad? Para poder echar fuera un demonio y para poder vencer la naturaleza y las leyes de la naturaleza, indiscutiblemente se necesita ser Dios. Ese es Jesucristo. Por eso el pasaje que leímos al principio dice, Marcos capítulo 1, verso 1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sus milagros sobre el espíritu inmundo, sobre el demonio, sobre aquellos que eran atormentados. Sus milagros sobre la enfermedad, sus milagros sobre la naturaleza. Pero hay algo interesante. 58 enseñanzas de Jesús en el libro de Marcos. 58 cosas que profundizan nuestra vida de manera espiritual, que nos pueden enseñar a vivir. Sus enseñanzas han transformado la historia. Dilo conmigo, sus enseñanzas han transformado la historia. Han transformado vidas. Dilo conmigo, han transformado vidas. Han cambiado generaciones completas. Repítelo conmigo, por favor. Han cambiado generaciones completas. Te lo voy a explicar de una manera simple. No alcen la mano, por favor. ¿Alguno de ustedes aquí tuvo algún padre abusador? ¿Alguno de ustedes tuvo aquí algún marido abusador? Ahora présteme atención. Si su hijo está en esta iglesia, como usted, preste atención. Y las enseñanzas de Jesucristo no han cambiado la vida de usted, por favor no se mencione cristiano. Voy a regresar. Si las enseñanzas de Jesucristo no han cambiado la vida de usted,
y todavía abusa de sus hijos, de su esposa, usted no se mencione cristiano. Le voy a explicar por qué. Porque el niño va a creer que un cristiano también puede maltratar. Porque el niño va a entender, yo también puedo gritarle a mi madre lo que a mí me pegue la gana. Porque el niño va a decir, cuando yo tengo una esposa, esa mujer va a hacer lo que a mí me pegue la gana. No, querido. Por eso las enseñanzas de Jesucristo han cambiado la historia. Han cambiado y han transformado las vidas. Por eso es que han cambiado generaciones completas. Por eso yo le puedo decir con sinceridad y le voy a decir al estilo ranchero. Dicen que cuando el ranchero dice que es la verdad porque tiene ¿qué? En la mano. Yo se lo voy a decir a usted claramente y simplemente. Yo vengo de un hogar cristiano. Y nunca en mi vida miré a mi madre con un ojo morado. Y nunca en mi vida mi esposa le puede decir a usted que tuvo un ojo morado. Los tenía verdes o azules, pero no morados. Las enseñanzas de Jesucristo deben de cambiar nuestra vida. Amén. Le preguntaron a Britney Spears qué significaba el amor. Y dijo, bueno, el amor es aquella cosa que en la mañana siguiente te levantas y te das cuenta que ya no sientes por nada por la persona que tenías en la cama. Ella no sabe lo que significa el amor. No le puedes creer a ella. Tampoco le puedes creer a Luis Miguel y sus canciones románticas. Le tienes que creer a las enseñanzas de Jesucristo. Tu vida tiene que estar regulada por la palabra bendita de Él, querido. Tu casa debe inspirar a otros a vivir de manera como tú. Si llegas a tu casa, si alguien llega a tu casa y encuentra que Shakira y las caderas nunca mienten, si llega a tu casa y se dan cuenta que la música que te inspira es la de Vicente Fernández. Y luego dice alguno, es que me ministra. Estás totalmente perdido. Sus enseñanzas han traspasado la historia, han transformado vidas y han cambiado generaciones completas. Ha dado forma a la vida completa de una cultura. Ha llevado al hombre a la justicia. Ha instituido los parámetros de la vida humana. Ha definido nuestra eternidad y ha permitido vivir en paz. Dilo conmigo, ha permitido vivir en paz. Que cuando llegas a tu casa, tu hijo te dice, ya llegó mi padre. Ese es mi héroe. Y no que llegues a tu casa y dices, ay, llegó este viejo gruñón. No. Tú tienes que entender que tu hijo te debe respetar a ti y tú tienes que entender que tú tienes que respetar a tu hijo. Amén. 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 No. Las enseñanzas de Jesucristo tienen que enseñarte a vivir en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de mi vida. Y todos aquellos que han renunciado a aceptar sus enseñanzas han tenido que pagar un alto precio por ignorar sus palabras de verdad. En sus enseñanzas encontramos la solución a los problemas comunes de la vida, la forma de llegar a salvo a la vida eterna, la forma correcta de comportarnos en un mundo de maldad, la forma inequívoca de servir a Dios y al prójimo en sí, todas las cosas que en la existencia humana son necesarias. Por esta razón, cuando nos referimos a Jesucristo, entendemos que sus enseñanzas para darle forma al hombre que vive en el mundo. Aquí es donde viene una gran problemática.
preguntas tú, si hiciéramos un examen, y en el examen que hiciéramos, antes de que le diéramos la hoja del examen, lo pasáramos como hacen en la corte, le pusiéramos una Biblia y le dijéramos, ¿promete decir la verdad y solamente la verdad? Y usted diría, prometo. Seguidamente le entregaríamos la hoja del examen. Y en aquella hoja del examen buscaríamos una pregunta en su corazón. La primera tal vez que dijera, ¿cuál es la tentación que enfrento? Número 2, ¿cuál es el pecado que no he dejado? Número 3, ¿cuáles son las cosas del mundo que todavía me dominan? Número 4, ¿cuál es la palabra que no he podido borrar de mi vocabulario? Número 5, ¿cuál es la actitud que no he podido dejar? Número 6, ¿cuáles son las cosas que mi esposa me pide y no cumplo? Número 7, ¿cuáles son las cosas que mis hijos necesitan y no les doy? Número 8, ¿cuáles son las cosas aquellas de mi orgullo que no me permiten aceptar la enseñanza de Jesucristo y vivir de esa manera? Querido, cuando nos encontramos con nosotros mismos y podemos ser honestos realmente con nosotros, no con nadie más. Dígalo conmigo, honestos con nosotros mismos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas de esas preguntas estarían en su contra? ¿Sabes? Las enseñanzas de Jesucristo nos enseñan que fueron para darle forma al hombre que vive en este mundo. Esas 58 enseñanzas en el libro de Marcos. Esas enseñanzas tan espectaculares de Jesucristo fueron enseñanzas que cambiaron la historia de aquellos que las escucharon. Le dijo en el capítulo 1, verso 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. En el verso número 17 le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En el verso 38 les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque a eso he venido. En el capítulo 2, verso 1, entró Jesús en Capernaum y les predicaba la palabra. En el capítulo 2, verso 27 dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Cada una de sus enseñanzas de Jesucristo fueron enmarcando el camino para podernos llevar a entender que Jesucristo es lo que dice ser. Jesucristo no es un impostor. Jesucristo no es un payaso. Es más, Jesucristo no es como tú quieres que sea. Repítelo conmigo. Jesús no es como yo quiero que sea. En otras palabras, tú no lo pones aquí y ahí se queda. Tú no decides dónde está Él. Tú no le dices aquí te quedas. No, tú no decides por Él. Él decide por ti. Tú le puedes hacer así a tu perro, pero a Dios no. Él te va a decir dónde debes estar. Él te va a decir qué debes hacer. Él te va a decir qué debes decir. Él te va a decir cómo debes de vestir. Él te va a decir cómo debes de comportarte. Él te va a decir cómo debes de hablar. Él te va a decir cómo debes de mirar. Él te va a decir cómo debes de vivir. Tú no le vas a decir a Él ninguna de esas cosas. Él te va a decir a ti lo que debes hacer. Por eso mucha gente prefiere un ídolo, porque hace con él lo que le pega la gana. Y si se te olvida, simplemente no te importa, compras otro. Pero Jesucristo no. Jesucristo no es a tu antojo. Jesucristo no es tu títere. Jesucristo no es tu hijo. Jesucristo no es tu padre. Jesucristo es tu Dios. Él es sobre todas las cosas. Por eso precisamente sus enseñanzas deben de calar profundamente en nuestro corazón, querido. Dilo conmigo. Sus enseñanzas deben de calar profundamente en mi corazón. Seguir a Cristo por esa razón se presenta muy difícil. Seguir a Cristo por esa razón, mucha gente prefiere simplemente dejarlo.
Por esa razón mucha gente dice, no va con mis intereses. Por eso mucha gente dice simple y sencillamente, no es como quiero vivir mi vida. Pero al final de la historia, cuando estás a punto de partir, dicen, ay, Jesucristo, ahora sí, sálvame que perezco. Y dice el Señor, mejor que perezca. Te lo dije en la serie de sermones pasados, Dios sí tiene preferidos. Prefiere a aquellos que le aceptan y desconoce a aquellos que le rechazan. Jesucristo es impresionante. Sus títulos en Marcos fueron 6. Ellos nos dan un perfil completo de cómo era visto Jesucristo por aquellos que tuvieron la oportunidad de compartir con Él. Un momento de la historia. Todas y cada uno de estos títulos entregados a Jesucristo en el libro de Marcos nunca jamás han sido utilizados para referirse a otra persona. ¿Sabes una cosa? La cultura que nosotros consideramos cultura muchas veces nos hace daño la cultura. Y te voy a explicar algo y quisiera que tú lo grabes en tu corazón. Jesucristo es más grande que tu cultura, no importa de dónde vengas. Jesucristo es más grande que tu cultura en el sentido, escucha bien esto y presta la atención, por favor. Jesucristo debería de decidir en tu vida cuáles son las cosas que dices y cuáles son las cosas que callas. Si tú no tienes control de tu boca y por tu boca te metes en problemas y te metes en problemas y te metes en problemas por abrir la boca, nomás por abrir la boca, necesitas que Dios controle esa parte de tu personalidad incontrolable. Ahora, si Jesucristo no puede regular tu vida, escucha bien, no lo va a hacer nadie más. No lo pudo hacer tu madre ni tu padre, porque por eso eres como eres. Porque tú decidiste ser así. Pero si Jesucristo, tú no puedes regular en ti lo que tú no quieres dejar. Repítelo conmigo, ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Porque bien te dice la Biblia, y bien lo sabemos por cuestión práctica. Si usted utiliza una misma medicina y utiliza una misma medicina sin control, llega el momento en el que esa medicina ya no le sirve. Se hizo inmune a esa medicina. Hay personas que vienen a la iglesia, escuchan el sermón de la palabra del Señor y no cambiaron su vida. Entonces resulta que para ellos ya no hay esperanza. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? El peor de los problemas, el más triste de los problemas, el más miserable de los problemas. Es más, el problema que más vergüenza nos da es que cuando llegamos a viejos nos damos cuenta que la regamos toda la vida. Y llegamos a viejos y la seguimos regando. Y luego nos preguntamos, ¿en qué fallé? Cállate, hombre, te lo van a decir. Por eso cuando estamos jóvenes, tenemos realmente que hacer lo correcto, querido. Por eso estoy preocupado por los jóvenes de esta iglesia, los niños de esta iglesia. En 5 años serán jóvenes. En 5 años yo tendré 49. Y usted ni para qué me diga. Ni va a querer decirme si quiere. Pero ¿qué ocurre? Los títulos de Jesucristo, todos y cada uno de esos títulos entregados a Jesucristo en el libro de Marcos, nunca jamás le han sido utilizados para referirse a otra persona. Juan dijo, Él os bautizará con el Espíritu. Y hay una gran polémica, grandísima polémica. Las corrientes teológicas dicen, no se puede hablar en lenguas. Las otras dicen, sí se puede hablar en lenguas. Los otros dicen, no hay milagros. Otros dicen, sí hay milagros. Otros dicen, no hay profetas. Otros dicen, sí hay profetas. Bueno, que hagan lo que se les pega la gana. La Biblia dice que Juan dijo que él bautizaría en el Espíritu Santo. Y cuando dice que él bautizaría en el Espíritu Santo, significa que lo haría cuando a él le pega la gana. Te guste o no te guste. Si quieres estar tieso así. Y lo dices, Señor, si has de hacer algo conmigo, por favor no me despegues. Te llevan al hospital y te encueras y no te quejan.
¿Y quieres que Dios te va? ¿Sí? ¿Tieso? Come on. Dijo Pedro, tú eres el Cristo. No hay otro Cristo. No es Krishna, es Cristo. Nadie puede argumentar ser Cristo. Y aquel que argumente ser el Cristo es únicamente anticristo. Porque Cristo solamente hay uno. Todos aquellos que han usurpado el nombre de Jesús han terminado en la locura, han terminado en la vergüenza, han terminado perseguidos y han terminado en la tumba sin esperanza. Pero Dios dijo, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. El pueblo dijo, enseña como quien tiene autoridad. La multitud dijo, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Y Pilatos escribió en aquella cruz algo y dijo, lo que escrito está. Y dijo, el rey de los judíos. Nadie puede llevar el título de Jesucristo. Después de Jesucristo, escucha bien esta parte. Antes de Jesucristo, 14 generaciones de reyes de Israel vivieron sin reino. Llegó Jesucristo y Jesucristo dijo estas palabras: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis súbditos vinieran y pelearían por mí. Jesucristo fue un rey sin reino, pero vendrá en los 1000 años y gobernará este mundo completo, no nada más a Israel, el mundo completo. Sus discípulos fueron 12. Había de todos. Estaba Simón Pedro, Jacob, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, hijo de Alfeo, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote. Hoy se discute también si siguen habiendo apóstoles. Algunos dicen que ya no hay, porque simplemente Jesucristo llamó apóstoles a aquellos a cual directamente Él llamó. Algunos otros dicen que todavía hay apóstoles y hay muchos que se declaran a ser apóstoles. Bueno, que digan lo que digan, Jesucristo dice que Él instituyó a estos apóstoles y estos apóstoles que estaban ahí cumplieron el llamado de Jesucristo. Fueron hombres que cambiaron la historia. Pedro recordaría a Jesucristo porque lo sacó de atrás de las redes. Juan recordaría a Jesucristo por el inmenso amor que le tuvo. Tomás recordaría el hecho de que Jesús se tomara el tiempo de borrar todas sus dudas. Y Judas, sin duda, nunca olvidó las palabras de Jesús cuando le dijo: ¿con un beso entregas al maestro? Sin lugar a dudas, si nosotros preguntáramos a cada uno de estos hombres ¿quién es Jesucristo?, indudablemente sus respuestas nos dejarían completamente impresionados. Pero en Marcos, Jesucristo habló 4 parábolas. Las parábolas de Jesucristo se han constituido en una necesidad para nuestro entendimiento. Esas parábolas de Jesucristo: la primera, la parábola del sembrador, la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de mostaza y por último, aquel que plantó una viña. Pero Jesucristo también hizo 26 profecías en el libro de Marcos. Por lo menos 18 de las 26 profecías de Jesucristo tuvieron que ver con los tiempos finales. Es impresionante ver a Jesucristo haciendo revelación en cuanto al final de los tiempos, y no solamente el hecho de que revelara cuestiones importantes de los sucesos que anticiparían la llegada de este tiempo que cerraría la historia humana, pero sin duda el hecho de que haya referido al final de los tiempos en 18 ocasiones de las 26 nos muestra la importancia que tiene para Dios el que entendamos, el que estemos pendientes de sus planes para nuestro mundo. ¿Cuántos ya tienen hambre? Alce la mano el que tiene hambre. Uno. Sean honestos, hermanos. Porque están pendientes del tiempo. Porque posiblemente ya dijeron: a ver, el pastor, ¿cómo va? ¿Cuánto le falta? Estamos en el slide número 16, vamos a llegar al 25 hoy. Algunos pueden decir: cállate, tripa. Porque está pendiente del tiempo.
Es más, aunque usted no lo esté viendo el reloj, el estómago tiene un cronómetro interno que dice, hey, hello, is somebody there? I'm hungry. Porque está pendiente del tiempo. ¿Y usted cree que Dios no está preocupado por el tiempo que nos falta para que el momento de que todo termine llegue? Él nos explicó de estas 26 profecías, 18 tienen que ver con el término de la era humana como la conocemos. Por lo tanto, querido, Dios está preocupado porque nosotros entendamos en qué momento de la historia estamos viviendo. Usted, y vuelvo otra vez con los cumpleaños, si a usted no le interesa cuántos años ha cumplido y ya tiene 50, intente correr como corría antes y dígame a dónde quiere que vayamos a recogerlo. De un salto como daba antes y díganos a qué hospital quiere que lo llevemos. Intente hacer lo que hacía cuando tenía 18 y entonces pregúntese cuántas veces quiere quedar en ridículo, porque el tiempo sigue siendo importante. Amén. ¿Cuántos de ustedes no pueden tomar café en las noches? ¿Por qué no toman café? Porque no duermen. Ustedes son inversos a mí. Yo cuando duermo no tomo café. Tardaron, pero la agarraron. ¿Por qué no toma café? Porque resulta entonces que el café lo mantiene despierto. Porque es importante el tiempo. Por eso de esas 18 veces que Jesucristo habló sobre el tiempo, nos enseña qué tan importante es para Dios el tiempo. Pero la última cosa, Jesús hizo 50 veces una pregunta. 50 veces preguntó. Pero en esta última sección que hoy revisamos en cuanto al inolvidable Jesucristo, basado en las preguntas que le hizo a quienes compartieron con él un momento particular, podemos mirar la personalidad del maestro. Estaba en una clase hace algunas semanas y el maestro, un hombre bastante letrado, bastante experimentado, nos hizo varias preguntas y nos dijo, haz varias preguntas que tienes que hacer, que quieres que te sean resueltas. Y cuando le entregamos cada uno de nosotros las preguntas, nos dijo, ¿sabes que cada una de esas preguntas revela tu personalidad? ¿Qué es importante para usted? Por ejemplo, el psicólogo le diría, ¿cuál es el animal con el que te identificas? Algunos dirían, con una tortuga. ¿Sí? Algunos dirían, con un sopilote. Algunos, bien astutos, dirían, con una víbora. Pero nadie diría que se parece a un leopardo, a un león. O posiblemente alguien diría, ¿y tú con qué animal te identificas? Y alguna persona diría, con un cougar. ¡Ay! Agresivo. Jesucristo hizo 50 preguntas en las cuales, ¿cuál era su interés? Para cuando hacía alguna pregunta, quería extraer de aquel o aquellos a quienes dirigía determinada pregunta, aquello que estaba escondido en el corazón. Y podemos mirar en cada una de estas 50 preguntas el tono en el cual hacía su pregunta a cada uno de los individuos. Fueron preguntas que confrontaban las actitudes de las personas que asumían saber en cuanto a los asuntos religiosos de su tiempo. Hermano, te voy a dar un mal consejo. Malo porque no es bueno para el orgullo, pero bueno porque es bueno para la sensatez. Dilo conmigo, malo porque es malo para el orgullo, pero bueno porque es bueno para la sensatez. Te voy a dar un buen consejo. Cuando no sepas de un tema, no opines. Se fue la audiencia. Dilo conmigo. Cuando no sepas de un tema, no opines. Si a mí me preguntan, ¿cuántos meses tarda una mujer en embarazar?
Yo le tendría que decirle, depende. Algunas tardan 9 meses, algunas 8, algunas 7. Todo depende. Pero con exactitud, yo no sé. Si alguien me pregunta, hermano, ¿usted sabe lo que se siente en un parto? Ni Dios lo quiera. Hermano, ¿usted soportó a su esposa verla cuando estaba dando a luz? El Señor me libró de eso. Cada una de las cosas de las que usted no sepa, mejor no conteste. Amén. Amén. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver que cada vez que usted dice algo que no va con la personalidad cristiana que usted tiene, está dejando en mal el nombre de Jesús. Amén. Lo voy a decir otra vez. Cada vez que usted da una respuesta equivocada como hermana, la niña tiene calentura. Yo conozco un yerbatero para que la lleves y le pasen ahí unas cuantas hojitas encima. Y luego le preguntan, ¿a qué iglesia va, hermana? A Crossroad. Qué modernos, qué modernos. Wow. Combinan la escritura con la yerbatería. Qué modernos. Qué modernos. Y luego le preguntan, ¿y quién es su pastor? No, pues el hermano Samuel. Él es yerbatero también. ¿Qué hace el hermano cuando la persona tiene calentura? No, pues le raya un huevo así todo encima a ver si no aparece una brujería. Llamamos a los ancianos de la iglesia, lo pasamos, le ponemos una manta encima y decimos, Señor, sal fuera, espíritu, sal fuera. Y resulta que el hermano solamente tenía calentura. Cada vez que usted opina algo que no viene de la Biblia, usted se mete en problemas y mete en problemas la personalidad cristiana que usted lleva encima. Me gustaría simplemente decirte varias de las preguntas que Jesucristo hizo. La primera pregunta que Jesucristo hizo en Marcos capítulo 2, verso 8, dijo, ¿por qué caviláis en vuestros pensamientos? La segunda pregunta que Jesucristo hizo dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras el esposo está con ellos? Marcos capítulo 2, verso 25, le dijo a los fariseos, aquellos que creían que sabían de cosas de la Biblia, dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que estaban con él. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él? En el capítulo 3, verso 4 dijo, es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar o quitar la vida. En el capítulo 3 de Marcos, capítulo 23, Jesucristo hizo una pregunta y les dijo a los fariseos una vez más, les dijo, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Cuando se acercaron sus discípulos y le dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera, Jesucristo preguntó, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y Jesucristo dijo, ¿no sabéis esta parábola? En el capítulo número 4, verso 21, Jesús dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿O es para ponerla en el candelero? Cada una de las preguntas de Jesucristo escarbaba en el corazón de la persona. Y yo quiero terminar con esta pregunta para usted el día de hoy. Si Dios le hiciera un examen de su cristiandad, de su fidelidad, de su seguridad como cristiano, ¿qué calificación le pondría? Si le pone una F de feo, pobrecito. Si le pone una A, qué bien. Si le pone una B, qué bueno. Si le pone una C, más o menos va ahí, pero todavía le falta. El problema es que dice la Biblia que seremos probados por el fuego y el fuego determinará lo que en realidad somos. Cuando usted sea probado, hermano querido, espero que como el oro pueda ser refinado y que cuando venimos a entender quién es Jesucristo, lo primero que tenemos que recordar es lo inolvidable que es Él. Ha hecho en mi vida un cambio que jamás nadie pudo hacer. Ha entregado a mi familia una forma de vivir que solo no podía dárselas. Me ha enseñado a vivir de manera correcta que por mis propios medios no podría tomarlos de ningún otro lado.
He aprendido a caminar el camino de la vida cristiana y aunque las pruebas, las dificultades, las luchas, la escasez, la frustración, el enojo y muchas veces todas estas cosas juntas a veces nos atacan y nos llevan a poner nuestra cristiandad en el filo de la butaca, a punto de decir ya no seré más cristiano. Es entonces cuando debemos entender que una vez más necesitamos volver al inolvidable Jesucristo.